Vamos a iniciar con la clase de hoy. La semana pasada, supongo que todos ya tuvieron oportunidad de ver los 3 videos que les dejé aquí en Teams. El último tema, justo de esta unidad, es precisamente la parte de momento angular. Entonces, me gustaría, para iniciar la clase de hoy, escuchar si tienen alguna duda sobre cuál es la metodología que estamos usando justo para cerrar esta parte de masa distribuida, que de acuerdo a lo que les puse en ese video, pues hay una ecuación que nos describe el momento angular que va a estar en función de la geometría de la forma con la que modelemos nosotros cada parte del cuerpo que estemos representando en un determinado ejercicio. Y el momento de inercia, pues lo calculamos a partir de unas tablas donde viene ya determinado cuál es el momento de inercia en el centro de masa, luego utilizar el teorema de ejes paralelos, todo lo que les expliqué ahí en el video. Vamos a ver un par de ejercicios el día de hoy para cerrar con ese tema, pero pues primero quisiera saber si hubo alguna duda con eso, con el material que revisaron. Entonces, pues los escucho, no sé qué dudas tengan hasta ahorita. Ok, bueno, pues veo que no hay dudas, entonces pues vamos con los ejercicios del día de hoy para concluir con el tema. Bien, bueno, tenemos este ejemplo donde aparece una gimnasta, la cual vamos a modelar con un par de barras, ¿no? Barras delgadas. Y vamos a dividir el cuerpo de esta gimnasta en 2 partes. ¿Ok? Entonces, según lo que nos están indicando, digamos, tendríamos dividido el cuerpo en 2 partes. Digamos, la parte que sería superior del cuerpo, incluyendo ambos brazos estirados de esta manera. Y las piernas formarían la parte inferior del cuerpo de la gimnasta. Vamos a suponer que está justamente simétrica en el sentido de que ambas partes tienen la misma longitud. O sea, de aquí a aquí tendríamos una longitud L, de aquí hasta las manos, y sería exactamente la misma distancia la que habría hasta los pies. ¿Okay? Y además de eso, tendríamos la misma cantidad de masa, una masa M y otra masa M para la parte superior. ¿Okay? De tal manera que en total la altura de la gimnasta sería 2 veces L y la masa total de la gimnasta sería 2 veces M. ¿Ok? Y la idea es, en este problema, identificar cuáles son las fuerzas que debe aplicar en el abdomen, en este caso las fuerzas de reacción que habría allí en el abdomen, para que pueda permanecer totalmente en línea recta. ¿Okay? Para que no exista una flexión entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo de dicha gimnasta. ¿Okay? Es por eso entonces que el diagrama de cuerpo libre que vamos a utilizar sería este, donde tenemos las 2 barras delgadas representadas de esta manera. ¿Okay? Entonces, primero, esta nos representa
los pies, perdón, la parte inferior, y este punto es donde están los pies unidos al origen del sistema de referencia. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a suponer que A es el centro de masa de la parte inferior del cuerpo. ¿Okay? Entonces tenemos dos segmentos, uno que va del origen al centro de masa de la parte inferior del cuerpo, y el punto B, que es donde se une a la parte superior del cuerpo. ¿Okay? Esa sería entonces la barra que nos representa la parte inferior del cuerpo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta ahí vamos bien. Ok. Bien, entonces la segunda varilla estaría igual. Vamos a tener ahora una segunda barra que nos representa la parte superior del cuerpo del atleta, ¿no? Entonces, ya en estos dos diagramas que tenemos, aparecen las fuerzas que van a estar involucradas en este movimiento, ¿ok? Entonces, separados, parte inferior y parte superior estarían en el inciso B y en el inciso C, ¿ok? Entonces, bueno, más bien aquí me equivoqué y me fui mal porque está mal identificado aquí, ¿no? Aquí sería totalmente el cuerpo del atleta. Entonces, en realidad, esta sería la longitud L, ¿ok? Entonces, nada más para hacer la aclaración, esa sería toda la parte de la que representa todo el cuerpo, y aquí sí ya están divididos, ¿ok? Entonces, esta es la parte inferior. Y esta es la parte superior. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar presentes? Primero, tenemos las dos fuerzas de reacción que están en el punto de unión de los pies con el anillo que se veía aquí, ¿no? Aquí tienen unos anillos que es de donde está sujetada los pies del atleta a esta barra. ¿Ok? Entonces, estas serían las fuerzas de reacción en ese punto, una fuerza de reacción horizontal y una fuerza de reacción vertical. Luego tendríamos el peso de la parte inferior del cuerpo de la gimnasta, que estaría identificado aquí como el punto D. Y como lo hemos hecho en la mayoría de los análisis, vamos a considerar que está justo en el centro, ¿no? Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos, el O y el D, sería L sobre 2. ¿Okay? Y la misma distancia habría hacia el extremo, que aquí es justo donde nos interesa hacer el análisis, ¿no? Que aquí sería donde están los músculos del abdomen y de la espalda, en este caso, para mantenerse en línea recta. ¿Okay? Entonces, aquí también vamos a tener dos fuerzas de reacción. ¿Okay? Una en la dirección horizontal, que es R1, y otra en la dirección vertical, que es R2. ¿Okay? Ahora, para que se cumpla la tercera ley de Newton, la dirección de las fuerzas va a ser la misma, pero el sentido va a ser contrario. Es decir, cuando nos vamos a la parte superior del cuerpo, vamos a tener la misma dirección horizontal y vertical, pero en dirección contraria a la que tiene en la barra anterior. ¿Okay? Y esto es para que se cumpla la tercera ley de Newton y entonces pueda permanecer totalmente en línea recta. ¿Okay? Y vamos a tener lo mismo, su centro de masa va a estar ubicado
a la mitad de la barra, es decir, tendríamos L2 aquí y L2 de aquí hasta el extremo de la barra. ¿Ok? Y finalmente, la última fuerza, pues sería el peso de la parte superior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, esa sería la descripción tanto de cómo está distribuida la masa, en este caso a lo largo de ambas varillas, que tenemos una distribución uniforme con centro de masa a la mitad de cada uno de los segmentos que estamos analizando. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, aún no. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto crítico? El punto crítico es el punto A, porque ahí es donde nosotros no queremos que exista un momento. Queremos que se mantenga totalmente recto. Si existe un momento, eso va a obligar a que la persona, en este caso la gimnasta, flexione su cuerpo, ¿no? Y eso se daría cuando haya una disminución a lo mejor en las fuerzas que están aplicando ahí los músculos involucrados para poderlo mantener en línea recta, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis utilizando la metodología que les describí en los videos, ¿ok? Entonces vamos a considerar el momento de inercia que tiene una varilla de este tipo, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál era ese momento que se los dije en alguno de los videos que les grabé? Era la masa por la longitud al cuadrado sobre 3. Ok. Entonces, ese es el momento de inercia de una varilla. ¿Ok? Y ese sería con respecto a qué punto? Con respecto al extremo, por ejemplo, al O o al centro de masa. Eso sería con respecto a el origen. Exacto. Con respecto al centro de masa, acuérdense que la relación es ml cuadrada sobre 12, ¿no? Voy a regresarme aquí donde están. Este es el centro de masa de esa varilla con respecto al centro de masa, que es la que ustedes encuentran normalmente en las tablas que les decía, es ml cuadrada sobre 12. Y respecto al punto O, es este valor que mencionaba ahorita Ana Cecilia, que es ml cuadrada sobre 3. ¿Ok? Ese es para el caso de la varilla. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el análisis de cada una de estas varillas, ¿no? Bien, entonces, para poder hacer el análisis del momento, ustedes recuerden que necesitamos conocer la aceleración angular, ¿ok? Y tenemos la relación que existe para el cálculo de las aceleraciones lineales en función de la aceleración angular, ¿ok? Que fue lo que habíamos visto la última clase síncrona que tuvimos, que era el análisis de la aceleración a partir de considerar la aceleración angular que nos relaciona un punto con el siguiente. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a ir viajando entre los puntos de interés, ¿no? Iríamos del punto O al punto D, que es el centro de masa, luego al extremo de la primera varilla, que sería el punto A, y luego llegar hasta el centro de masa del punto que representa el punto E, que digamos que sería donde estaría ya concentrado la masa final, si lo viéramos así, de este ejercicio, ¿no? Considerando que veríamos que está concentrada justo aquí en este punto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir calculando las aceleraciones haciendo uso de la aceleración angular. ¿Ok?
Entonces, voy a poner aquí arriba la expresión para que se acuerden de la aceleración angular, que era esta que obtuvimos acá. Ok, bueno, ahí ya tenemos la fórmula nada más para irla analizando. Ok. Bien, entonces vamos a ubicarnos en el primer punto de interés, que sería el punto D, que es el centro de masa de la primera varilla. Ok. Entonces, de acuerdo a la fórmula de aceleración, en función de aceleración angular, nosotros necesitamos primero identificar quién es el punto P, quién es el punto Q y las respectivas aceleraciones, ¿no? Entonces, primero, para esta primera varilla, cuando vamos de el O, que sería el origen, a D, que es el centro de masa, pues esta haría las veces del punto P y esta haría las veces del punto Q. ¿Ok? Entonces, para el ejercicio que estamos analizando, ¿cuál sería la aceleración en el punto P, que en este caso sería el punto O? ¿Qué aceleración tendríamos justo en este punto para el tipo de movimiento que estamos analizando? ¿Qué valor tendría? Acuérdense que estamos hablando de aceleración lineal, es decir, ese punto se va a mover durante el ejercicio. ¿Sí o no? No. No, ¿ok? Es un punto fijo, ¿ok? Por lo tanto, esta aceleración es cero para este primer análisis que estamos haciendo de de O a D, ¿ok? Bien, entonces después tenemos la aceleración, ¿ok? Y luego necesitamos el vector que nos lleva de este punto a este punto, ¿ok? Entonces recuerden, voy a poner aquí las direcciones de los vectores, nada más para tenerlo como referencia. Este es E2 y este de acá es la dirección de E1, ¿ok? Entonces, ¿qué forma tendría este vector? R de Q a P. Sería L medios en dirección de E1. Ok, entonces este sería L medios en la dirección de E1, ok. Y que sería exactamente este mismo también, sería L2 en la dirección de E1. Eso nos representa el vector R de P a Q,
¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Bien. Entonces, ahora, ¿qué valor tendría la velocidad angular? Para que se pueda mantener en línea recta totalmente ahí como está horizontal. ¿Qué valor tendríamos de velocidad angular? ¿No sería 0 igual? Sería 0, ¿no? O sea, si yo quiero que se mantenga, como dice aquí, que se mantenga totalmente aquí estirada en dirección de E1, pues eso haría que no pueda generarse una variación angular, ¿ok? Por lo tanto, vamos a considerar que esta velocidad angular es 0 también, ¿ok? Por lo tanto, si observan, pues el único término que nos queda sería este de acá, ¿ok? Por lo tanto, pues únicamente tendríamos que desarrollar ese producto cruz, ¿no? Entonces, aquí le vamos a llamar nada más, nomás está nombrando como la aceleración angular 1, que sería la de la primera barra, ¿ok? Recuerden que la aceleración angular, al igual que la velocidad angular, cuando estamos trabajando en un plano, va en la dirección perpendicular al plano de movimiento, que en este caso nuestro plano de movimiento es E1, E2, por eso queda en la dirección de E3, y vamos a hacer el producto cruz por el vector de R a QP, que es de P a Q, perdón, que sería L sobre 2 en la dirección de E1. Okay. Entonces, en este caso, si escribimos el determinante nada más para identificar aquí cómo nos quedaría el producto cruz y verificar el resultado, pues tendríamos primero que aquí sería 0 y aquí sería alfa 1, que es este primer término. Y el segundo término tenemos aquí L sobre 2 y acá tenemos 0 y acá tenemos 0. ¿Okay? Por lo tanto, como aquí tenemos esta columna de 0, es el único componente que va a sobrevivir en este determinante, ¿no? Que sería entonces nada más, esto va a ser igual al determinante de 0, alfa 1, L sobre 2, 0, en la dirección de E2. Y recuerden que la posición en cuanto al signo es positivo, negativo, positivo. Entonces, este de aquí, dejen nada más agrego ahí el signo. Entonces tendría signo negativo. ¿Ok? Por lo tanto, nos quedaría 0 menos el producto de estos dos por el signo negativo, se hace positivo, ¿no? Y nos queda entonces como resultado que esta sería la aceleración que va a tener el centro de masa para esa primera barra. ¿Hasta ahí alguna duda?
Estamos bien. Ok. Bueno, en el caso de que nos fuéramos hasta este punto, es decir, si yo les pusiera que me digan cuál es la aceleración en el punto A, ¿ok? Yo la voy a calcular exactamente de la misma forma, es decir, yo tendría aquí la aceleración en P, ¿ok? Más la aceleración angular 1. Perdón, aquí sería, más bien le voy a poner O. Aceleración en aquí. Y luego sería alfa 1. Y aquí sería el producto cruz por el vector que nos lleva desde O hasta A. Más igual, ¿no? La velocidad angular 1 por velocidad angular 1 por el vector de O a A. Okay. Entonces sería exactamente el mismo análisis, ¿no? Nada más estos se van a hacer 0, estos se van a hacer 0. ¿Ok? Y este también es un punto fijo, que sigue siendo el mismo, y solo nos queda este. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el punto D y el punto A? La longitud, ¿no? Entonces, pues va a ser lo mismo, alfa 1, pero aquí sería nada más L en lugar de L sobre 2 y en la dirección de E2. ¿Okay? Porque lo único que estamos haciendo es o lo analizo aquí al centro o lo analizo al extremo, que en este caso es el punto A. ¿Okay? Obviamente, sabiendo que nuestro punto fijo es acá. ¿Okay? Que sería el movimiento de oscilación que se hace con respecto a este punto, no con respecto al punto D. Por eso no estamos haciendo un análisis de D a A, sino desde el punto O hasta el punto A. ¿Okay? Entonces, esa sería la aceleración en A. ¿Okay? Y ahora sí, para irnos al centro de masa de la segunda barra, pues entonces vamos a hacer uso de lo siguiente. Pues vamos a basarnos en el mismo análisis. No le voy a cambiar aquí de color. Bien, entonces ahora queremos ir del punto A, igual con las mismas direcciones. Este es E2, este es E1. Y vamos aquí, al centro de masa. ¿Ok? Entonces, primero, vamos entonces, esta para nosotros es el punto E. Y P ahora sería el punto A. ¿Okay? Es por eso que aquí tenemos primero la aceleración en el punto A. ¿Okay? Luego esta pues va a ser la aceleración angular de la segunda barra, por eso la ponemos como alfa 2. ¿Okay? Y luego vamos a tomar la distancia que hay de aquí a aquí, que sería otra vez L sobre 2. De aquí a aquí está L sobre 2 y está en la dirección de E1. ¿Okay? Por lo tanto, este vector nuevamente es L sobre 2 en la dirección de E1. ¿Okay? Y lo mismo, como queremos que esté totalmente recta, pues estas las vamos a considerar que son 0. ¿Okay? Y es por eso que entonces queda nada más la aceleración en A y el producto cruz de estos dos. ¿Okay? El producto cruz, si se fijan, pues es el mismo de acá.
Por lo tanto, este segundo producto cruz, ¿ok? Pues tiene el mismo resultado que en el caso anterior, que sería esto de aquí en la dirección de E2. ¿Ok? Y lo único que hacemos es agregar o sumarle en este caso la aceleración en el punto A, que quedamos que es alfa 1 por L en E2, es decir, esto que está aquí. ¿Ok? Entonces ya nada más se suman y todo nos queda en la dirección de E2. ¿Dudas con respecto al análisis de las aceleraciones? Vamos bien. Ok. Bien. Una vez que tenemos el análisis ya de las aceleraciones, pues vamos a aplicar ahora sí el análisis dinámico, ¿no? Entonces vamos a considerar las fuerzas y obviamente los momentos que se generan sobre esas barras, ¿no? Entonces primero vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Recuerden, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Ok? En cada uno de los casos. ¿Ok? De nuevo las barras. Y ahora pues vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas que aparecen ahí. ¿Ok? Entonces primero recuerden que deben de hacer una ecuación por cada dirección. ¿Ok? Entonces primero en la dirección de E1 tendríamos esta primera ecuación, que serían las fuerzas que están en la dirección de E1, que es la dirección horizontal, pues serían F1 y R1. ¿Ok? Entonces la sumatoria de fuerzas nos daría F1 más R1. ¿Ok? Y de acuerdo al movimiento que se está generando, ¿ok? Que en este caso es el que la gimnasta permanezca totalmente alineada con E1, ¿va a existir algún desplazamiento en esa dirección? Para que quede totalmente recta. Es decir, se va a mover hacia acá, hacia la derecha. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, para que ella quede totalmente estirada así. Aquí tienen los pies y aquí tienen las manos. O sea, su cuerpo se va a desplazar hacia acá, es decir, que ahora los pies estén acá y las manos No. queden acá. No, ¿verdad? O sea, Quedar no se ahí. va a mover, no se va a mover en esta dirección. Nada más queremos que esté estirado completamente su cuerpo. Por lo tanto, la aceleración debe ser igual a 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dónde lo podemos ver? Ah, pues lo vemos acá. ¿Cuál es la dirección de la aceleración en esta barra, en el D o en el A? En la dirección de E1, ¿cuánto vale la aceleración? Aquí tenemos los dos resultados, es este o este. ¿Cuánto vale la componente en E1?
vale 0, ¿no? Porque nada más tenemos componente en E2 según el análisis que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Vamos con la segunda ecuación. Ahora en la dirección vertical, la dirección de E2. ¿Okay? Y ahí tenemos tres fuerzas. F2, el peso, y R2. ¿Okay? En sentido positivo están F2 y R2. Y en sentido negativo, el peso menos mg. ¿Ok? Entonces, esta sería la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical para esta barra. F2 más R2 menos mg. ¿Ok? Como el análisis se hace con respecto al centro de masa, pues entonces consideramos nada más la aceleración en el centro de masa y que es la que obtuvimos acá. Es en la componente vertical nada más. Es alfa 1 por L sobre 2. ¿Okay? Que es lo que estamos sustituyendo aquí y multiplicando por la masa para escribir la ecuación de la segunda ley de Newton para esa barra. Ya tenemos las dos ecuaciones. ¿Ok? Y de la primera ecuación nosotros podemos despejar y obtener entonces que esta sería una ecuación y la otra ecuación completa sería esta de acá. ¿Okay? Entonces, esas son nuestras dos ecuaciones para el movimiento del primer centro de masa. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Bueno, ahora vamos a analizar el movimiento del segundo centro de masa, que es el E. De nuevo, las direcciones. Esta es E1, esta es E2. Ok. Y hago el mismo análisis en la dirección horizontal, es decir, en la dirección de E1, únicamente tenemos una fuerza, que es R1, y va en sentido contrario a donde apunta E1. Por lo tanto, nuestra fuerza en E1 es negativa, ¿sí? Que sería este menos R1 que aparece aquí. Y del análisis anterior, otra vez, volvemos acá y esta es la aceleración del punto E. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si aquí observamos, toda la aceleración que nos queda, que es esta de aquí, es en E2. De nuevo, no aparece ninguna componente en E1. Es por esa razón que aquí tenemos también que la aceleración en esa dirección es 0. ¿Okay? Y como conclusión, obtenemos que R1 es igual a 0. ¿Okay? Y si la combinamos con la ecuación anterior, que nos tenía esta conclusión, que fue la que teníamos aquí también, pues quiere decir que también F1 ¿cuánto debe valer? Pues 0, ¿no? F1, tanto F1 como R1 deben tener un valor de 0 para que se pueda realizar ese movimiento.
¿Dudas? Ok. Bien, después, en la dirección de E2, tenemos dos fuerzas, que son R2 y el peso. Ambas apuntan hacia abajo, es decir, en dirección contraria a E2. Por lo tanto, ambas tienen signo negativo, R2 y MG, como aparecen aquí. Y pues aquí sustituimos la aceleración en el punto E, ¿no? Que resultó que tenía únicamente componente en E2, que sería justamente esta, y es lo que se está sustituyendo aquí. ¿Ok? Entonces, esa sería la conclusión que podemos obtener únicamente analizando el movimiento lineal, ¿no? Es decir, las traslaciones que nos puede definir la segunda ley de Newton. Para complementar el análisis, pues ahora vamos a usar el momento angular, y con el momento angular vamos a obtener la siguiente ecuación, que se deriva de la conservación del momento angular. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de ver los momentos. Bien, entonces vayamos con lo del momento. ¿Ok? Entonces, primero, la barra inicial, ¿no? La que va de O hacia A. ¿Ok? ¿Dónde debemos de calcular el momento para esa barra? ¿En el punto O, en el punto D o en el punto A? ¿Cuál es el punto de interés para nosotros en ese movimiento que estamos analizando? El punto D. ¿Aquí? Es decir, a ti te interesa aquí que vaya a ocurrir un momento, que vaya a girar esto, que se Ah, no. vaya... ¿Dónde nos interesa? ¿Dónde no queremos que ocurra ese momento para que se pueda mantener en línea recta? Para que se mantenga en línea recta tiene que conservarse A. Ajá, quiere que conservarse este punto. Quiere decir que yo no me puedo mover, o sea, este punto no se podría mover hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es decir, que no genere ningún ángulo así. ¿Ok? No quieres que se mueva este punto. Entonces, con respecto a quién es donde se tiene ese giro. ¿Con respecto al punto D o con respecto al punto O? Con el punto O, porque, bueno, es de donde salen los movimientos. Exacto. Entonces, ahí es donde me interesa analizar lo que sucede en el momento para que no exista esa torsión, ¿no? O ese giro, ¿no? Entonces, nuestro punto de interés para el análisis del momento es aquí, en el punto O, en ese extremo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que las fuerzas que pasen directamente por el punto, su línea de acción, no producen momento. Es obvio que ni este producen momento. ¿Ok? Ahora, de las tres fuerzas restantes, ¿hay alguna otra que no produzca momento?
MG produce momento. Lo produce hacia abajo, ¿no? Ok, el peso hace que giren, ¿no? Están aplicando una fuerza que está a una cierta distancia. Ok, entonces las direcciones, si ustedes checan la línea de acción de la fuerza, es esta de aquí. Ok. Entonces la línea de esta fuerza cruza por el punto O. No. Entonces sí produce momento. ¿Ok? Ahora nos vamos con R2. Si yo dibujo su línea de acción, tampoco cruza por el punto O. Por lo tanto, R2 también produce momento. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con R1 si ustedes extienden la línea de acción de la fuerza R1? Hace que se desplace. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta no produce momento. ¿Ok? Acuérdense que las fuerzas que producen desplazamientos no producen momentos, es decir, no producen movimientos rotacionales o angulares. Y los momentos únicamente tienen que ver con movimientos angulares o rotacionales. Por lo tanto, las únicas fuerzas que producen momentos son mg y R2. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a obtener los momentos producidos por esas dos fuerzas. ¿Ok? Primero, vamos a escribir el producto cruz. Recuerden que los momentos producidos por fuerzas es vector R por fuerza. ¿Ok? Entonces, primero en mg. ¿Ok? Vamos a considerar primero la fuerza mg. ¿Cuál sería el vector de posición que me lleva desde O hasta mg? O hasta el punto D, que es el centro de masa. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto para escribirlo como vector? En E1, ¿qué tenemos? Es decir, de aquí hasta acá. ¿Cuál es esta distancia? L entre 2. Ok, es L entre 2. En E2, ¿hay alguna diferencia entre estos dos puntos en E2? Sería 0. 0. Ah, y aquí me equivoqué, sería en E3. Es decir, el vector que apunta hacia nosotros saliendo de la pantalla. Igual Hay 0. algo igual 0. ¿Okay? Entonces, ese sería el vector para ir hacia la fuerza mg. ¿Okay? Y la fuerza mg, pues ya dijimos, tiene 0 acá, tiene valor negativo en E2 y 0 en E3. ¿Okay? Entonces, este es el producto cruz que me representa la fuerza mg. ¿Okay? Entonces, de nuevo, aquí tenemos un vector una columna, perdón, de ceros. Entonces, nada más va a quedar todo en la dirección de E3. Y pues aquí sería menos mg L sobre 2. Esto de acá nos da 0, ¿no?
Entonces quiere decir que este primer momento sería menos mg L sobre 2. Y en la dirección de E3. Listo. Ok. Segunda fuerza. La segunda fuerza es R2. Ok. Entonces hago lo mismo. E1, E2, E3. ¿Cuál es el vector que me lleva de O a A? ¿Cuál es la distancia en E1? L. L. En E2 pues no tengo diferencia, es 0. En E3 no tengo diferencia, es 0. ¿Okay? Y la fuerza está toda en la dirección de E2. Por lo tanto, aquí tenemos 0. Es positiva en el sentido, entonces sería R2. Y en E3 tampoco tiene nada, sería 0. Por lo tanto, este segundo producto cruz sería nada más R2 por L, de nuevo aquí en la dirección de E3. ¿Ok? Entonces, realizamos la sumatoria de momentos y nos quedaría R2L menos mg L sobre 2 en la dirección de E3. ¿Ok? Entonces, esta sería la sumatoria de los momentos o los momentos producidos alrededor del punto O. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, justo lo que acabamos de demostrar es esto que aparece de este lado de la ecuación. ¿Alguna duda? No. Ok. Bien. ¿Cómo le vamos a hacer del otro lado? Únicamente con la geometría. Es decir, necesitamos nada más conocer el momento con respecto al punto O. ¿Ok? Ya habíamos dicho que en una barra, este es el momento de inercia que hallarían en una tabla, que sería ml al cuadrado sobre 12. Y ya vimos que mediante el teorema de ejes paralelos, eso lo podemos trasladar hacia el punto O y obtener, mediante esta ecuación, que es el teorema de ejes paralelos, pues como resultado, que sería ml cuadrada sobre 3. ¿Okay? Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir este valor, ¿okay? Obviamente considerando que esta distancia R, en nuestro caso, es L sobre 2. ¿Okay? Que es la distancia entre el centro de masa, que es el punto D, y el punto de interés, que es O. ¿Okay? Por lo tanto, de acuerdo a la conservación del momento angular, pues lo único que hacemos es igualar esto aquí a los momentos producidos por las fuerzas. ¿Ok? Entonces, momentos producidos por fuerzas se igualan al momento de inercia multiplicado por la aceleración de la barra, que la aceleración angular de la barra es alfa 1. ¿Ok? ¿Dudas?
hay dudas? No, estamos bien. Ok. Vamos con la segunda barra. Ok. En la segunda barra tenemos nuevamente los 3 puntos, que sería el punto A, el punto E y el punto B. Ok. ¿Cuál sería, en este caso, el punto crítico para hacer el análisis que queremos? ¿El punto A, el punto E o el punto B? Con respecto a quién queremos analizar que no exista momento. Recuérdense que ese momento nosotros lo tenemos que ver como cuál sería el punto fijo o el punto de rotación por donde pasaría el eje de rotación del movimiento que estamos analizando. En la barra anterior ya vimos que era O. En este caso, ¿cuál sería el punto? Ah, ¿Punto A? ¿Este? ¿Este sería un punto fijo entonces para esa barra? A ver, vamos a verlo desde la perspectiva toda completa. Para que les quede un poquito más claro. Este es el punto O. Este es el punto A. Este es el punto B. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que no ocurra? A ver, si por ejemplo yo lo dibujo diferente y se los pongo así. Ese escenario que está ahí representado sería correcto. Es algo que yo deseo que ocurra. No, porque no queremos que se doble. O sea, queremos que vaya recto. Ok. Entonces, si se fijan, y lo voy a dibujar de otra forma para que sea un poco más evidente. Por ejemplo, que sucediera esto. Punto O, punto A, punto B. Ok. ¿Cuál es el punto clave para nosotros donde estamos visualizando que ocurre esa flexión? De esos 3 puntos.
Es decir, si yo les diera coordenadas de los puntos, ¿dónde identificarían ustedes fácilmente que ocurrió una flexión? ¿En las coordenadas de quién? De O y B. De O y B. O sea, si ustedes tienen estas dos coordenadas, ¿es suficiente para saber que hubo una flexión? No, en la de A es la más Eh, obvia. Esta es la más crítica. ¿Ok? En este punto es donde ustedes saben que ocurre una flexión. Y de hecho, si estuvieron ya leyendo bien lo del proyecto final, esa es una parte clave que ustedes deben de medir cuando hacen el análisis en la imagen, ¿ok? Porque esa es la que les va dando los movimientos angulares, ¿ok? Entonces, como este es mi punto de interés, ¿ok? Los momentos yo no los puedo medir con respecto al punto A, los puedo medir con respecto al punto O, con respecto al punto D o con respecto al punto E, ¿ok? Pero no al punto A, porque el punto A es el que yo voy a visualizar cómo se desplaza, ¿ok? Entonces yo podría analizar cómo gira esta o cómo se produce momento acá, pero no con respecto al punto A, porque es el punto que tienen en común los dos segmentos, ¿ok? Y es sobre el que yo quiero hacer el análisis. Por lo tanto, donde está ubicada la fuerza, en este caso, que es el peso de la persona, es nada más aquí en el punto E. Por lo tanto, para la segunda barra, no tendría sentido utilizar el B ni utilizar el A, porque el A es este punto en común de las dos barras. Entonces, el momento que nos interesa calcular es el que ocurre con respecto al punto E, ¿okay? Que es el centro de masa de la barra 2. ¿Okay? De nuevo, tengo tres fuerzas. ¿Okay? MG pasa por el punto E, R1, su línea de acción también pasa por el punto E. Por lo tanto, ni R1 ni MG producen momento con respecto al punto E. La única fuerza que produce momento es R2 con respecto al punto E. ¿Ok? Por lo tanto, el momento que yo voy a calcular es nada más con respecto a la fuerza R2, ¿no? Entonces, de nuevo, mi producto cruz. Primero, el vector que va entre A y E, ¿qué coordenadas tiene? Como este es el punto de interés, aquí es donde tendríamos que poner nuestro sistema de referencia, ¿eh? Este es E1 y este es E2. ¿Cómo llego hasta el punto A? ¿Cuánto recorren en E1? L sobre 2. L sobre 2, pero en sentido negativo, ¿de acuerdo? Sí. Sería menos L sobre 2, porque van de aquí hacia acá en dirección contraria a donde apunta E1. En E2 están a la misma altura los dos puntos, por lo tanto es 0. Y en E3, que es el vector que sale de la pantalla, igual no cambia la posición, por lo tanto es 0 también ahí. ¿Okay? La fuerza es R2, solamente tiene componente en E2 y apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa. Entonces tengo aquí 0, tengo aquí menos R2, tengo acá 0. De nuevo aquí tengo una columna de ceros, por lo tanto nada más todo queda en dirección de E3 y el resultado es R2 por L sobre 2 con signo positivo por el producto de los signos.
y todo en la dirección de E3. Y listo. Esa es la única fuerza que produce momento con respecto al punto E, que es el centro de masa. Como aquí estamos en el centro de masa, el momento de inercia que vamos a usar es el momento de inercia del centro de masa de esa barra, que sería ml cuadrada sobre 12. ¿Okay? Es por eso que nos queda este y la aceleración angular de la barra 2. ¿Okay? Es de ahí entonces donde nace esta segunda ecuación de conservación del momento. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, aquí la parte clave es entender esto que les puse yo aquí. De cuál es nuestro punto clave de interés, que en este caso es el punto A. Ahí es donde no queremos que ocurra la flexión. Por lo tanto, ahí no podemos calcular momento. Lo podemos calcular los momentos con respecto a cualquier otro punto fuera de A, porque A es el punto donde nosotros vamos a verificar si hubo una flexión o no. ¿Dudas? Ok. Bueno, aquí nos están haciendo algunas preguntas que son estas de aquí, ¿no? Vamos a considerar que se van a soltar desde el reposo. Y entonces, la primera pregunta es, ¿van a comenzar a girar como un cuerpo sólido? Es decir, ¿se va a mantener totalmente recta? ¿Qué pasaría si ustedes lo sueltan del reposo? ¿Giraría como un cuerpo sólido? Es decir, como si fuera solamente una barra completa. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿O de qué depende? Depende del sentido del giro, ¿no? Pues más bien depende de la fuerza que tenga en los músculos la gimnasta, ¿no? Porque si no va a haber flexión sobre el punto A. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Entonces la segunda pregunta se contesta con eso. O sea, la gimnasta debe contraer los músculos, ya sean los de la espalda o los abdominales, para poderse mantener recta. ¿Sí o no? ¿Los necesita contraer o sería nada más por la acción excéntrica que se pueda dar, ¿no? Con puros estiramientos? ¿Ustedes qué creen? Que sí necesite para mantenerse en la posición. Ok, entonces sí los necesita, ¿no? Necesita una contracción muscular para que pueda mantenerse en línea recta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe de contrarrestar? Debe de contrarrestar las aceleraciones angulares. ¿Ok?
Es por eso que al final nos preguntan cuáles serían esas aceleraciones angulares de la varilla, que son las que deben de contrarrestarse por la acción de los músculos, de tal manera que permanezca en línea recta, ¿no? Entonces, con todas las ecuaciones que obtuvimos, vamos a tratar de obtener qué valor tienen esas aceleraciones. ¿Ok? Bueno, vamos a retomar cuáles fueron las ecuaciones que obtuvimos. Primero, del análisis de Newton, obtuvimos que tanto F1 como R1, ¿a qué son igual? A 0. A 0. ¿Ok? Esa fue una de las primeras conclusiones que obtuvimos de el análisis, ¿no? Que fueron esta ecuación, F1 es igual a menos R1, y con la segunda barra obtuvimos que R1 era 0, por lo tanto F1 también es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, esta ecuación que está aquí se mantiene, ¿no? Que es F2 más R2 menos. Vamos a ir pasando las que sobreviven. Esta queda. Esta sería la segunda. Sí. Entonces, esta es una de la primera conclusión y esas serían las 4 ecuaciones que sobreviven, ¿no? Esta fue la primera conclusión y tenemos estas 4 ecuaciones. ¿Okay? La idea de aquí es combinarlas de tal manera que podamos resolver y encontrar los valores de las aceleraciones angulares. ¿Quiénes son las aceleraciones angulares? Pues son alfa 1 y alfa 2. ¿Ok? Entonces, ustedes podrían resolver este sistema de ecuaciones de diferentes formas, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos F2, R2 y alfa 1 y alfa 2, ¿no? Son las únicas incógnitas que tenemos, esas 4. ¿Están de acuerdo o se me pasó alguna? Entonces tengo 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. ¿Okay? Por lo tanto, pues nosotros podemos resolverlo. ¿Okay? Okay. Ahora, si observan, pues puedo usar a lo mejor estas 2 ecuaciones, las 2 finales, y eliminar una de las variables, que en este caso sería R2, para obtener una ecuación. ¿Okay? Que quede nada más en función de alfa 1 y alfa 2. Y lo mismo podríamos hacer con el otro par de ecuaciones y eliminar también R2 a lo mejor. Y ya reducimos el número de ecuaciones. Entonces, esa podría ser una forma de solucionar. Ir reduciendo las variables y que de hecho eso es lo que hacen en el libro, ¿no? Entonces, R2 podríamos
utilizarlo eliminándolo de las ecuaciones y llegar, por ejemplo, a este par de ecuaciones que tenemos aquí. ¿Ok? Y a partir de estas dos ecuaciones, que ya nada más están en función de alfa 1 y alfa 2, pues entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y podemos encontrar que estas dos serían las aceleraciones angulares. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a pedir para la actividad asíncrona de este viernes sería que resuelvan a partir de este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, este de 4, que hagan el álgebra para demostrar que pueden obtener estas dos ecuaciones, luego solucionar este sistema de ecuaciones y verificar que efectivamente estas son las dos aceleraciones que necesitan contrarrestar para que pueda permanecer totalmente recta la gimnasta. ¿Ok? Y de esta manera verificar que efectivamente los músculos abdominales son los que deben contraerse para poder permanecer alineada. ¿Ok? Entonces, esa sería la actividad que van a tener pendiente para este viernes de manera asíncrona, y entonces la clase del lunes veríamos el último ejercicio que nos falta. Este examen parcial, que sería el 3, lo vamos a hacer el lunes 28 de noviembre. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entonces, la última clase, digamos que tendríamos síncrona, sería la del próximo lunes. Lo demás sería ya nada más para dudas, las dudas que vayan surgiendo, tanto de la presentación que deben hacer para lo que sería el examen ordinario y del proyecto final. ¿Okay? Entonces, conforme vayan avanzando, háganme llegar sus dudas, las que quieran que veamos de manera síncrona, las veríamos durante las sesiones que vemos lunes y miércoles, o lo demás lo pueden hacer en cualquier momento de forma asíncrona. ¿Alguna duda? O igual si ya estuvieron investigando sobre su presentación o sobre el proyecto final, alguna duda que tengan que quieran que aclaremos de una vez. Todavía no tenemos dudas. Ok. La otra es, ya les califiqué los exámenes, entonces también revísenlo. Ahí está la retroalimentación para si tienen alguna duda. Igual si quieren, chequenlo ahorita en los 5 minutos que nos quedan antes de que den las 6. O si alguien ya lo checó y tiene alguna duda sobre su calificación o el por qué estuvo mal o bien alguno de los, tanto de las preguntas como de los problemas. Díganme de una vez. O los que no tengan dudas, pues sería todo y me quedo nada más con aquellos que no hayan revisado o tengan todavía alguna duda. Hasta el lunes, profesor. Nos vemos. Hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Nos vemos.